el gravitacional y en el absoluto. Espero los que hayan resuelto ese inciso coincidan con estos datos, pues, ¿no? Con estos resultados. A ver, ¿alguien tiene del inciso A por ahí que quiera comparar con lo que me dio a mí? De a uno por uno, de a uno por uno. Yo, profe. A ver, dígame. ¿Con cuál? La variación de volumen. Ujú. Menos 0.00028 metros cúbicos. A ver, vamos a ver. 3 ceros, 28. Yo le dejé todavía en 75. Seguramente tú cerraste a 28, pues eso que está ahí, ¿no? Ajá, sí, me dio 28. ¿Y la diferencia porcentual? Sería de 0.028%. A ver. 0.0275, pues 28, ¿no? También está bien. El omega en el gravitacional y en el absoluto, ¿cuánto te dio? El omega en el gravitacional me dio 999.229 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. A ver. Ahí está, 999.20 algo, ya no alcancé a escuchar. 229. 999.229. Bueno, ahí variamos en, ¿qué? 4 décimas, milésimas, 10 milésima. Lo damos pues porque está bien, pues, ¿no? Por ahí algunos redondeamos o cerramos a unos decimales y a otros, ¿no? O truncamos algo, ¿no? Está bien. Ese es en el gravitacional. En el absoluto, ¿cuánto te dio? Serían 9.802.444 newtons sobre metro cúbico. Mira, ahí está 9.802.4 casi, ¿no? Por 3 milésimas, algo así, ¿no? Por la variación que tenías acá en el peso específico también. La densidad también va a haber por ahí algunas milésimas o 10 milésimas. En el gravitacional y en el absoluto. La densidad en el gravitacional 101.858 UTM sobre metro cúbico. UTMs también son, pues yo aquí lo tengo en el MKS, pero son UTMs o geokilos, ¿no? Por metro cúbico, ¿no? Es igual, ¿eh? Está bien. Aquí también es equivalente, lo voy a poner así, UTM por metro cúbico, ¿no? En el gravitacional es correcto, ambas. ¿Y en el absoluto? Sería 998.884 kilogramos más sobre metro cúbico. 998. A ver, ahí hubo algo, ¿eh? Creo que varió algo. Sí, ahí sí, ya casi una unidad. No, esa sí no. Checa por ahí. Tiene que darte el mismo valor el mismo valor nada más, la cantidad del omega en el gravitacional que en el absoluto en
¿cómo se llama? En kilogramos masa. Exactamente el mismo. Eso ya lo habíamos hecho antes. Por ahí hubo algo. Sí, lo voy a checar. Sí. ¿A alguien más le da estos resultados o coinciden o no coinciden? Chéquenlos por ahí. Ahí con su compañero, nada más el último, hubo por ahí algún detalle que lo va a checar. Espero lo encuentre. ¿Qué pasó ahí? Entonces, miren, lo que quiero que observen es que el inciso A era con 60 metros de profundidad del agua en el fondo de un vaso de almacenamiento o en la base de una cortina, pues actuando un tirante de 60 metros de profundidad de agua. Esa es una presión algo intensa, pues, ¿no? Vean las variaciones de volumen y el omega, ¿no? Son muy pequeñas. Y el inciso B era ya con una presión interna en una tubería equivalente a 235 metros de columna de agua. Esa presión es más intensa. ¿Sí? En canales, en presas, presiones más allá en canales más allá de unos 4 o 5 metros, difícilmente van a encontrar. Y eso serían magnitudes de variación de volumen mucho más pequeño que esto que está ahí, que están viendo, del inciso A, ¿no? Por eso es de que prácticamente el agua se considera incompresible para la mayoría de los problemas de hidráulica, para resolver la mayoría de los problemas de hidráulica. Solo que estemos hablando propiamente de problemas de compresibilidad como este, es necesario calcularlo para poner en evidencia efectivamente las magnitudes de esas variaciones. Y incluso en tuberías donde la presión pudiera ser un poco más grande, la variación porcentual de volumen, vean, pasa un poquito más del 0.1% con esa presión que calculamos, ¿no? Entonces, el peso específico y la densidad, vean sus valores. Incluso para las obras hidráulicas, ustedes van a encontrar los cálculos que ya independientemente de la presión a la que estén o independientemente de la temperatura a la cual se encuentra el agua, el valor que se emplea para el cálculo de potencias, de cálculos de fuerzas, etcétera, de pesos en obras hidráulicas es 1000. El omega. Vean observen pues ¿cómo se llama? Que estos omegas son incluso un poco más pequeños. ¿Sí? Que ese 1000. O sea, ese 1000 es, en este caso, es casi 1 kilogramos más por metro cúbico. Pero en este es casi 4 kilogramos más por metro cúbico, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, eso era lo que quería pues que apreciaran al resolver estos dos ejercicios. ¿Alguien tiene dudas de esto? No, profe, sí quedaron claros. Profe, Sí, dígame. por ahí en las unidades de densidad, ¿sí era kilogramo por segundo o se le fue el kilogramo por segundo al cuadrado, no? Densidad. Aquí está Ajá. densidad. Es kilogramo. Bueno, estas son UTMs en el gravitacional. En el absoluto es kilogramo masa por metro cúbico. Acá en el inciso B, estas unidades que están aquí equivalen al UTM por metro cúbico también. Por metro cúbico.
y son kilogramos segundos metro cuarto. Son unas unidades raras de densidad en el gravitacional, pues, ¿no? O geokilo por metro cúbico, es equivalente a estas unidades. Si ponen, ya. sí, si ponen las unidades del geokilo o de la UTM, les tiene que quedar esto que está aquí, ¿sí? Ya en el MKS, ¿sí? Si hacen algo de álgebra por ahí, les tiene que dar esto, pues, ¿no? Bien. Bueno, con esto finalizamos la primera unidad y entramos a la segunda unidad, jóvenes. Vamos a, déjenme ocultar, ya. Segunda unidad, hidrostática. La hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Vamos a definir primero hidrostática, ¿no? La hidrostática, dice ahí en amarillo, es una rama, pues, de la hidráulica, obviamente, encargada del estudio de los líquidos en estado de reposo relativo. Ahí le puse con mayúsculas. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. Esto es que sus partículas de ese líquido en reposo relativo no presentan movimiento relativo entre ellas. Es decir, todas las partículas se mueven a la misma velocidad. ¿Qué pasó entonces? ¿No? ¿Se dieron cuenta que aquí tengo movimiento entonces y acá hay reposo? Algo está pasando aquí. Le llaman la falacia, me acuerdo como por ahí, es algo filosófico, pues, ¿no? De que entonces la hidrostática, si todo en el universo se está moviendo, entonces, ¿cómo es que la hidrostática existe, pues, no? La paradoja, le llaman, la paradoja de la hidrostática. Si todo en el universo se está moviendo, nosotros mismos, el agua que está en la Tierra se está moviendo, ¿no? Tiene una velocidad tangencial con respecto al centro de giro de la Tierra, ¿no? Al eje de giro. Pero la misma Tierra está girando alrededor del Sol, ¿no? Es decir, como si estuviéramos en una licuadora en la Tierra, pero esa licuadora que es la Tierra, al estar girando en un eje, pues, en su eje de rotación, está girando dentro de otra licuadora que es el sistema solar, pues, alrededor del Sol. Y nuestro sistema solar está girando dentro de la galaxia. La galaxia es otra licuadora, pues, por llamarle de una forma, pues, ¿no? Y la galaxia misma está girando dentro del cúmulo local de galaxias. Y nuestro cúmulo local de galaxias está girando dentro de un supercúmulo de galaxias más grande, ¿no? Y quién sabe cuántos más hipercúmulos hacia arriba, pues, existan, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la hidrostática? Pues, ¿no? Resulta que por eso se le llama aquí, se le pone relativo, en estado relativo, en estado de reposo relativo. ¿Relativo qué? ¿A qué? A nuestro sistema local de referencia, pues, ¿no? Lo que significa lo que sigue después de la coma. Es decir, que todas sus partículas no presentan movimiento relativo entre ellas. Es decir, todas sus partículas se mueven en la misma dirección con la misma velocidad. O sea, no existe gradiente de velocidad de deformación, porque todas se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad. Si no existe gradiente de velocidad de deformación en un líquido en reposo relativo, no existen esfuerzos tangenciales o cortantes, ¿no? Que acabábamos de ver por ahí en la propiedad esta de viscosidad, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzo es el que existe en un líquido en reposo? Miren, aquí les dibujo estos líquidos en reposo. Nosotros es lo que
Cuando decimos que un líquido está en reposo relativo, nos imaginamos eso, pues, ¿no? En una pileta, agua en una pileta, ¿no? Por ejemplo. O en un lago, en una laguna, ¿no? Digamos. O en un vaso de almacenamiento, ¿no? Eso es lo que nos imaginamos inmediatamente, pues, ¿no? Pero no solamente son esos casos que el agua está en reposo relativo, ¿no? A veces nos resulta un poquito creer que haya más casos en los cuales se está moviendo el agua y también está en reposo relativo. Como es el caso les voy a poner uno, hay más, pues, no sé, luego se les dificulta a veces concebir eso, no a todos, obviamente, ¿no? Me refiero a algunos casos nada más, yo sé que algunos de ustedes los conciben perfectamente. Un depósito de agua, por ejemplo, que está aquí, el de la derecha, pónganlo encima de un vehículo que se mueve a una velocidad constante, ¿no? La superficie del agua deja de ser horizontal o casi horizontal. Vamos a ver después que esta superficie que aquí dibujamos horizontal resulta que no es tan horizontal, pues, ¿no? Ahorita lo discutimos eso, ¿no? Pero cuando un recipiente está en la caja, pues, de un vehículo y el vehículo se empieza a desplazar a una velocidad constante, la superficie del líquido deja de ser horizontal. Sube un poquito más hacia atrás, ¿no? En la parte de atrás del vehículo. Y desciende un poquito en la parte de adelante. Mientras alcanza la velocidad constante, ¿sí? Pero ya que tiene esa velocidad, el líquido permanece fijo. Mientras pasa, o sea, queda inclinado, pues, cuando ya se está moviendo a una velocidad constante. Mientras el líquido pasa de la superficie horizontal a esa superficie inclinada, ahí sí existen gradientes de velocidad de deformación. ¿Por qué? Porque cambia su forma del líquido. O sea, se deforma, y si se deforma, unas partículas se van a mover a una velocidad mayor que otras, más que otras, y van a ocurrir los esfuerzos tangenciales, ¿sí? Pero ya que adquiere una velocidad constante y la posición esa inclinada permanece fija, en ese momento ya todas las partículas se mueven a la misma velocidad, es decir, guardan su posición unas con respecto a las otras. Dejan de existir los gradientes de velocidad de deformación. ¿Sí? Ese es un caso. Hay más casos, pues, ¿no? No es el único. Por ejemplo, cuando un vaso gira, un vaso circular gira, ¿no? En su propio eje, pues, ¿no? ¿Qué le sucede a la superficie del líquido que tenga ese vaso, pues, en su interior? Se deprime en el centro, ¿no? Y en las paredes asciende la superficie del agua, mientras alcanza una velocidad de rotación constante. Pero ya alcanzada, se forma una parábola, ¿sí? La superficie adquiere una forma de una parábola que gira, es decir, un paraboloide, ¿no? Pero ya que está fija, ahora sí, ya todas las partículas guardan su posición unas con respecto a otras y, y el líquido está en reposo relativo, ¿sí? Dejan de existir los gradientes de velocidad de deformación. O sea, mientras pasa de la superficie horizontal a un paraboloide de revolución, pues, ¿no? Ese es otro caso, ¿no? Entonces, esos no son tan evidentes, pues, como dos depósitos que están aquí, ¿no? Entonces, si no existe un esfuerzo tangencial en un líquido en reposo como estos dos que dibujé aquí, ¿qué esfuerzo es el que existe ahí? Resulta que el esfuerzo
es un esfuerzo normal, se le conoce. Normal o perpendicular a la pared del recipiente que contiene el líquido. Ese es el esfuerzo que existe. Y a esa presión, a ese esfuerzo, pues, son unidades de esfuerzo, es una presión. Es decir, el esfuerzo y la presión tienen las mismas unidades, pues, ¿no? ¿Qué unidades son? Fuerza por unidad de área. Entonces, este vector de presión o de fuerza, como quieran verlo, es perpendicular a la superficie del depósito que lo contiene. Todas son perpendiculares. Este es un contraejemplo, ahorita les explico este. Este intencional está puesto no perpendicular, está inclinado, ¿no? Este de aquí. No importa la forma del recipiente. Miren, véanlo acá en el de la derecha. ¿Sí? Son perpendiculares. Aquí en esta pared vertical. En el fondo también son perpendiculares. Y en esta parte inclinada son perpendiculares también. En cada punto de la superficie hay una presión, una fuerza que actúa debido al peso del líquido que es exactamente perpendicular a la superficie. Eso resulta, no sé, a lo mejor no les resulta tan intuitivo, ¿no? O sea que como que si, no sé si qué tan intuitivo les pueda resultar, pues, pero para que les resulte intuitivo, o sea que lo sientan eso evidente, vean un contraejemplo. Y con ese contraejemplo ya se van a convencer entonces. ¿Qué sucede aquí si esta presión o fuerza no es perpendicular a la superficie? Con una sola, fíjense, que no sea perpendicular. ¿Sí? ¿Qué le sucede a la partícula de agua que está exactamente ahí actuando sobre la que está actuando este vector? Esa partícula de agua se va a desplazar hacia arriba. ¿Sí? Y va a llegar a la superficie y se va a salir. Y hasta ahorita no hemos visto que salgan partículas de agua de un cuerpo líquido en reposo relativo por las paredes. Hasta ahorita no se ha visto. Nadie, si alguno de ustedes lo llega a ver, por favor tómale una foto y lo publique, pues, ¿no? Es una broma, es sarcasmo, pues nada más, ¿no? No. Yo sé que eso no se puede dar. Entonces, tienen que ser perpendiculares y tener las partículas de agua sujetas a la pared, ¿no? Porque a esta fuerza perpendicular normal debe de haber otra en contra de la pared hacia el líquido que se anulen, ¿no? Y que mantengan en equilibrio esas partículas ahí, en la pared. Y lo mismo le sucede a una partícula dentro del líquido. O sea, que no está exactamente en la pared, como esta que está aquí, ¿no? Toda partícula de agua, ya habíamos hablado de qué significaba aquí en hidráulica una partícula, pues, ¿no? Espero se acuerden. Toda partícula de agua recibe un empuje hacia ella de la misma intensidad en cualquier dirección. Y esto véanlo en 3D, por favor, no nada más en el plano como está dibujado ahí. Esta partícula recibe en todas direcciones una presión, una fuerza, debido al peso del líquido. Exactamente de la misma intensidad. Esto es el teorema de Pascal, por cierto, que vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Y mejor ya no le sigo ahí, porque lo voy a ver como un tema específico, el teorema de Pascal, ¿no? Ahora, habíamos dicho entonces que ese esfuerzo normal a las paredes del
recipiente que contiene ese líquido en reposo, se le conoce como presión, ¿no? Es esfuerzo normal. Y a esa presión se le llama presión hidrostática. ¿Sí? Presión hidrostática. Entonces, aquí en la unidad hidrostática vamos a ver, ahí existen diferentes tipos de presiones, ¿no? Dependiendo de la referencia, del nivel de referencia. Y la presión hidrostática se define, ahí está. Es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo relativo, siempre, sobre una superficie, real o imaginaria. Miren, ya entramos al imaginario, pues, ¿no? O sea, esté o no esté la superficie ahí, pues, ¿no? Por eso se llama real o imaginaria. Situada dentro del líquido o en su periferia. Espero no les cause conflicto eso de real o imaginaria. O sea, dentro de un líquido, esté o no esté una superficie, nosotros podemos calcular esa presión hidrostática sobre esa superficie. Real o imaginaria, pues, ¿no? Esté o no esté. Si está, pues va a ser real también la presión. Si no, pues es un cálculo nada más, ¿no? O sea, sería si estuviera de esa magnitud la presión, ¿no? Pues les digo, espero no les cause mucho conflicto esto de imaginario, ¿no? Algunas aplicaciones de la presión hidrostática, hay que calcularla, y en eso es en lo que nos vamos a entretener aquí en esta unidad, pues, ¿no? Es en el diseño de dispositivos y objetos sumergidos o en contacto, pues, con líquidos, tales como presas, cortinas, pues, de presas, más concretamente. Las tuberías mismas, van a decir, ¿cómo? Pero si ahí se está moviendo, pues, el agua, ¿no? Bueno, en dirección del flujo, sí. En dirección del flujo sí existen esfuerzos tangenciales. Pero ¿qué sucede hacia la pared? Hacia la pared de la tubería. Hacia la pared son presiones hidrostáticas, porque las partículas no tienen flujo, o sea, no se mueven hacia la pared. Todas las partículas, aunque se estén moviendo longitudinalmente en una tubería, hacia la pared no se están moviendo. ¿Sí? Su velocidad es nula hacia la pared. Por eso es de que se requiere para el diseño de las tuberías una presión hidrostática que hay que calcular para diseñar esas tuberías y resistan las tuberías y no se rompan, ¿no? Bueno, válvulas, tanques de almacenamiento, superficies de barcos, prensas hidráulicas, gatos hidráulicos, frenos, transmisiones, direcciones. Bueno, lo demás ya se vieron que no tiene que ver con la irrigación, pues, ¿no? Estos últimos. Y aquí un tanque de almacenamiento o una cortina, el agua está como estancada, pero en una tubería no, y las válvulas en las tuberías también el agua no está estancada precisamente. Pudiera estarlo, ¿no? Pero no se diseña una tubería para que el agua esté estancada dentro de ella, pues, ¿no? Nos faltan canales, ahí no está canales también, aunque el agua se esté moviendo en un canal, pero hacia la pared del canal las presiones son hidrostáticas. Y para su diseño estructural de canales, de los taludes, de los revestimientos de concreto, se requiere de el cálculo de esas presiones hidrostáticas también en canales, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Pero vamos a ver la clasificación de presiones, pues, o presión o de presiones. Ya vimos aquí sus unidades, ¿no? Es sus dimensiones, perdón, es FL a la menos 2, ¿no? Miren, aquí vamos a hablar de 4 tipos de presiones. Yo sé que existen más presiones, pues, ¿no? Hay una, por cierto, muy famosa que luego sienten cuando están haciendo un examen, pues, ¿no?
Eso también le llaman presión, ¿no? Los diamantes, el carbón bajo varios miles de presiones de atmósferas se convierte en diamante artificial, pues, ¿no? Ahí se requiere también una presión muy fuerte para incluso, bueno, no cambia de naturaleza, pero de estructura sí cambia y se convierte en un diamante, pues, ¿no? Bueno, pero aquí en hidráulica, estas son las presiones, pues, que vamos a hablar de ellas. La presión absoluta. ¿A qué le llamamos presión absoluta? Es cuando medimos una presión o su magnitud es a partir del vacío o del cero absoluto. ¿Dónde ocurre eso? En la parte externa de la capa de la atmósfera, el vacío, ¿no? Fuera de la atmósfera de la Tierra. Ese es el cero absoluto. Cuando la presión se mide a partir de ahí, se le llama absoluta. La presión relativa es cuando no tomamos en cuenta la presión atmosférica. La medimos a partir de la presión atmosférica, ¿no? Y a esa presión también le conocemos como hidrostática. Esa es la presión relativa o hidrostática. ¿Dónde ocurre esa, por ejemplo, ¿no? Imagínense en la superficie de un líquido. A ver, regreso aquí a la figurita de los líquidos, ¿no? Estos recipientes, pues, que tenía acá arriba. Espero ya los estén viendo. En la superficie del líquido, ¿qué tipo de presión es la que se siente? Pues solo la atmosférica, como la que estamos sintiendo ahorita, están sintiendo ahorita ustedes, ¿no? Es la presión atmosférica, es una presión también, que se debe al peso de toda la capa de la atmósfera, ¿no? ¿Alguien tiene una idea por centímetro cuadrado qué fuerza es la que está actuando en nuestra piel, pues, como presión atmosférica? ¿Cuántos kilos o gramos o toneladas o alguien lo ha ubicado, lo ha estimado, lo ha visto por ahí como un dato? No, profe. ¿No? Bueno, les voy a decir ahorita entonces, pero ya ni la sentimos, pues, estamos acostumbrados a ella, ¿no? Que si voltean a ver ahí en sus manos o no la estamos sintiendo, ¿no? Al nivel del mar, es el máximo espesor de la capa de la atmósfera al nivel del mar. Resulta que viene siendo cerca de 1 kilo, poco más de 1 kilo en cada centímetro cuadrado de su piel. Ahora, échenle lápiz. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene su piel? ¿Serán algunos cientos? ¿O 1 metro cuadrado? ¿100%? ¿Serían qué? ¿10,000 centímetros cuadrados? En cada centímetro 1 kilo. Así que sáquenle la cuenta cuántos kilos está soportando su cuerpo, ¿no? Son cerca de 1 tonelada, o más, pero ya ni la sentimos, ¿no? Eso al nivel del mar. Entonces depende de la altitud, porque a mayor altitud la capa el espesor de la capa de la atmósfera disminuye. Entonces esa presión disminuye, obviamente, ¿no? Por ahí vamos a ver más adelante cómo disminuye. Entonces, si estamos aquí en la superficie, pero si nos metemos a una piscina o al mar y profundizamos algunos metros, vamos a sentir una presión hidrostática que se va a sumar a la presión atmosférica. Entonces, la suma de la presión atmosférica más la presión por el peso del agua que tengamos a mayor profundidad en un líquido, el agua, pues, digo, va a ser difícil que nos metamos a otro líquido, pues, ¿no?
La suma de esas dos es la presión absoluta. Pero solamente si consideramos la presión atmosférica cero aquí en la superficie y nos metemos aquí al líquido, solamente la del líquido se le llama relativa o hidrostática, o también se le conoce como manométrica. Con esos tres nombres van a leer por ahí algún artículo o libro, presión relativa, hidrostática o manométrica dentro de un líquido. La presión relativa puede ser positiva o negativa. Ahorita lo vamos a ver más adelante en una figura. La positiva sí la ubicamos muy bien, pero la negativa nos cuesta un poco. Ahorita la ubicamos. El tercer tipo de presión es la unitaria, presión unitaria. Y ahí está su definición. Cuando su intensidad se refiere a la unidad de área, ya sea milímetro cuadrado, pulgada cuadrada, pie cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, bueno, kilómetro cuadrado, creo que no, es muy grande esa, ¿no? Pero las más comunes son centímetro cuadrado o pulgada cuadrada. A eso se refiere la presión unitaria. Y la última, que dice la total, la presión total, es cuando se refiere a toda una superficie. Es decir, por ejemplo, la pared de un depósito, una pileta, algo así, toda la pared, una pared nada más, en un plano pues nada más, ¿no? Todo el empuje que recibe debido a la presión hidrostática se convierte ya en una fuerza nada más cuando se refiere a toda la pared. ¿Sí? Esa presión total, sus unidades ya no son FL a la menos 2. Todas las demás sí son FL a la menos 2, excepto la total. La total ya es una fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, si están actuando 5 toneladas por metro cuadrado, pero si una pared tiene 10 metros cuadrados, pues multipliquen esos 10 metros cuadrados por la unitaria y les da la total. Pero esa presión total ya es en fuerza nada más, ¿no? Y a esa se le conoce también como la intensidad del empuje hidrostático. Empuje hidrostático. Vamos a calcular los empujes hidrostáticos. Son vectores esos, ¿no? Igual que la presión, pues, es un vector. Miren, voy a ilustrarles estos 4 tipos de presiones aquí en esta figura para que les quede más claro. Aquí tenemos esto. Acá está, esto que está aquí es la capa de la atmósfera. Esta es la superficie continental, pues, ¿no? Acá tenemos el mar. Este es el nivel del mar, ¿no? Aquí está el nivel del mar. Y acá sigue la superficie de la tierra, pues, ¿no? Está encima del mar, pues está encima de ella, ¿no? La presión, aquí está. La distancia que hay desde el cero absoluto, que es el vacío en la parte exterior de la atmósfera de la Tierra, es el cero absoluto. Esta distancia la podemos simbolizar como la presión atmosférica a nivel del mar, la magnitud de esta distancia, que tiene que ver con el espesor de la capa de la atmósfera, pues, ¿no? Si ascendemos, ese espesor disminuye y la presión atmosférica local, ahora sí, ya para un punto en específico, fuera de la superficie del mar, va a ser menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Yo sé que existen algunos lugares en la Tierra que están a una elevación menor que el nivel del mar. Ahí la presión debe ser mayor. ¿Sí? Todos son excepciones, pues, a esto, ¿no? Todos los demás puntos sobre la Tierra que no estén en la superficie del mar tienen una presión atmosférica local menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Bueno, veamos este ejemplo primero acá en el nivel del mar.
Si esta magnitud es la presión atmosférica a nivel del mar, si yo me metiera al mar y bajara unos metros, buceando, no sé, algunos se meten hasta sin protección, algunos metros de profundidad a nivel del mar, pues voy a tener a partir de este punto hacia abajo una presión positiva. Esto es una presión positiva. Es decir, la piel siente una presión adicional, una fuerza adicional debida al peso del agua, ¿no? A qué tanto profundizó. Aquí en el mar, pues, ¿no? A esa presión se le llama presión manométrica o relativa y es hidrostática, obviamente. Entonces, esta es positiva. Si esta es positiva y acá se la sumo a la presión atmosférica a nivel del mar, la suma de esta más esta me da la presión absoluta. Miren, es esta. ¿Se dan cuenta? Va a ser más grande. La presión absoluta, la suma de la atmosférica más manométrica positiva. Pero la manométrica o relativa puede ser positiva o negativa. A la negativa le llamamos succión. ¿Sí? Por eso queda aquí a partir del nivel hacia arriba. Si yo sumo esta más esta, ¿cuánto va a valer la presión absoluta con una succión? Miren, aquí se las voy a poner. No quería ponerla ahí porque queda encimado. Se las voy a poner aquí. La presión absoluta entonces sería esta. Hasta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esta succión se resta a la presión atmosférica al nivel del mar. Y la absoluta sería pues más pequeña, disminuida. Entonces, ¿cuál sería el valor mínimo de la presión absoluta? ¿Habrá presiones absolutas negativas? ¿Cómo lo ven? ¿Sí o no? Sí, no, pero pues fuera del planeta. No. Ah, La ¿no? presión absoluta más pequeña es el cero. No hay presiones absolutas negativas. Es el cero absoluto en el espacio exterior. ¿Sí? En el espacio exterior, donde la densidad, por ejemplo, en el vacío, pues llamado vacío también, que no está tan vacío, pues no. No está tan vacío porque resulta que en el espacio exterior, donde no hay atmósfera, pues me refiero, saliéndonos aquí de la Tierra y fuera de la atmósfera de la Tierra, la densidad, sí hay densidad, no es precisamente cero. Resulta que hay unos 2 o 3 átomos por metro cúbico. Átomos de gases, de partículas en ese espacio exterior, pues la densidad no es exactamente cero. Es decir, el vacío no está tan vacío, incluso de masa. Porque por cada metro cúbico, les digo, hay 2 a 3 átomos de algo, ¿no? Pero además ese metro cúbico está siendo atravesado por campos gravitacionales, terrestres y solares y un montón por fotones mismos, ¿no? Que van atravesando también ahí, por luz, pues, ¿no? Pero a eso es a lo que se le llama, pues, vacío, ¿no? Ese es el cero absoluto, no hay más abajo de eso, no existe, ¿sí? En absoluta, pero en relativa sí existe negativa. Aquí está la presión hidrostática o relativa, puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, el valor máximo de la presión negativa es la atmosférica local, nada más. No podemos bajar más la presión. O sea, lo que podemos es anular solamente, pero la presión atmosférica, con succión, ¿sí? No hay más allá. O sea, llegar al vacío. Y más allá del vacío, no podemos
ir, pues, ¿no? Ejemplos donde esté ocurriendo succión, o presión negativa que ustedes hayan sentido o algo así. ¿Alguien ubica alguna? Esta de la positiva, ya les dije, dentro del agua, pues, o sea, cuando nos metemos a un líquido, ¿no? ¿Quién ha ubicado por ahí alguna negativa que incluso haya sentido también, pues, ¿no? ¿Alguien? ¿Una negativa no sería cuando se despresuriza un avión, profe? Sigue habiendo presión, porque ahí parte de la atmosférica, obviamente con un valor más pequeño, pues, ¿no? Profe, Sí, dígame. ¿no sería una cueva? En una cueva, ahí adentro se siente presión negativa. Miren, Ajá. pues no, bueno, no he sentido esa, yo ahí en una cueva. Pueden juntar sus manos, las palmas de sus manos, y bien pegadas, péguenlas e intenten separarlas, pero nada más en la parte central de la palma de sus manos. Sientan cómo se genera un vacío ahí. Esa es una succión, es una presión negativa. Bueno, ahí les va otro ejemplo. A estas alturas, yo estimo que casi todos de ustedes hayan dado algún beso, pues, ¿no? Cuando dan un beso también generan una succión, pues, ¿no? Es una presión negativa. Otro ejemplo, miren. Ustedes, esa la han experimentado seguramente. Cuando están cerca de la carretera y pasa un tráiler a alta velocidad, en la parte de enfrente, en la parte de adelante del tráiler, se forma una estela de presión positiva y va empujando el aire. Pero inmediatamente que pasa el tráiler, o sea, un vehículo de mucho volumen, pues, así, algo como un tráiler, pero que pase algo rápido, pues, ¿no? Y en la parte de atrás del vehículo, el aire no lo alcanza, ¿sí? Y ahí donde no lo alcanza, el aire pues tiende a estar a velocidad cero, pues, ¿no? Si es que no hay mucha velocidad del aire. Cuando se mueve muy rápido el vehículo, se genera una succión en la parte de atrás del vehículo. Si alguna vez han estado en un vehículo, en un coche, por ejemplo, de menor peso, a la orilla de la carretera y pasa un tráiler muy rápido, ustedes se llega a sentir incluso como el vehículo se mueve un poco. Y es esa succión que lleva en la parte de atrás. Si alguno lo ha sentido por ahí en algún vehículo, ese es otro ejemplo de succión, pues, ¿no? Esos son algunos evidentes que sientan, pues, que ustedes lo hayan sentido. Hay otros, obviamente, que no precisamente se sienten, pero existen, pues, ¿no? En una tubería, sí, dígame. Y como, por ejemplo, con un remolino, ahí también sería como succión cuando Hay ve que se hace de aire. Así es, efectivamente. Hay a alta velocidad, acuérdense que baja la presión, ¿sí? Y es como una succión, genera succión, efectivamente. Un remolino también. Si han estado cerca de un remolino, han sentido, no muy intensa, pues, porque depende, que tiene que ser así de muy, muy alta velocidad, pues, ¿no? Pero sí, es una baja presión. Pues, los mismos huracanes, pues, lo siguen, dan luego la presión en milibares y o en bares, que son menores al valor de la presión atmosférica local, pues, ¿no? Son bajas presiones. Es succión, efectivamente, ¿no? Ese es otro ejemplo. Les digo, hay otros que suceden en tuberías que difícilmente los sentimos, pues, ¿no? Por eso les decía, algo que hayan sentido como succión. Vamos a calcular presiones negativas también en tuberías, hacer cálculos más adelante. Vean esta otra acá.
En una parte más elevada, entonces, la presión atmosférica local tiene menor magnitud, pues, ¿no? Dependiendo de qué tan alto sea con respecto al nivel del mar. Acá en Chapingo, por cierto, miren, ahí cuando estamos en el salón, que les estoy dando esta clase, estamos a 2,243, 44 metros ya ahí en el salón, pues, ¿no? El patio de honor está como a 2,240, más o menos. Pero ya arriba en el salón son 3, 4 metros más, o a lo mejor unos 5. Entonces la presión ahí en el salón es como de 7,79 metros de columna de agua. En el mar es de 10,33 metros de columna de agua. Es la equivalente en metros de columna de agua, la presión atmosférica al nivel del mar. Pero les decía, ahí en el salón, en los salones pues ahí de irrigación, ya la presión atmosférica local son 7,79. Baja más de 2 metros, miren, ya a esa altitud. Y a partir de esa hay positivas. Si nos metemos a la piscina, pues va a haber positivas, hidrostáticas positivas, o negativas, succión. Aquí está como presión negativa. Esta presión positiva la miden los manómetros. Y esta presión negativa puede ser medida con un vacuómetro, se llama. Es un instrumento de medición muy parecido al manómetro, pero se le llama vacuómetro, ¿sí? Y la máxima capacidad de un vacuómetro es la presión atmosférica, ¿no? Desde 1 kilogramo. Y los manómetros tienen sus presiones, pueden ser varios kilogramos por centímetro cuadrado, pues, ¿no? O sea, de más de 10 metros. A lo mucho unos 10 metros puede tener de magnitud un vacuómetro, porque lo único que podemos anular con una succión es la presión atmosférica, no más, ¿no? Y es como de 10 metros, dependiendo de la altitud. A más altitud es menor la presión atmosférica, pues, ¿no? Entonces, la presión absoluta viene siendo la suma de estas dos, la relativa y la atmosférica. Aquí, para este caso, vean, si sumamos esta, es como si le restáramos a la presión atmosférica esta menos P, ¿no? Entonces queda más pequeña la presión absoluta, ¿no? Y el valor más pequeño de la presión absoluta es 0. No puede ser, esa sí no puede ser negativa, ¿sí? Las presiones relativas sí pueden ser negativas, pero las presiones absolutas no. Llegamos al 0 y hasta ahí, ya no hay más. ¿Ustedes han visto en alguna película donde hay astronautas o filmadas así en el espacio, pues, ¿no? Cómo los astronautas llevan un casco y llevan una presión adecuada al ser humano, pues, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna película donde le ocurra un accidente al astronauta y se le rompa el casco aquí que llevan protegiendo su cabeza? Ajá, y es como si ocurriera una succión, ¿no, profe? Igual con los aviones, ¿no? O si se abriera una ventanita, es como si se succionara, ¿no? Porque sale el aire, o es la presión, la diferencia de presión. Es una succión allá. O sea, estamos en el cero absoluto, ¿no? O sea, nos entraría la presión dentro del casco, pues, protector del cero absoluto. Es decir, lo que está dentro de la protección esta del casco de un astronauta, todo lo que esté dentro tendería, fíjense bien, tendería a ocupar una densidad es esa la que les la que les había dicho hace un momento, de 2 a 3 átomos por metro cúbico. ¿Se imaginan eso? Por eso se ve, es grotesco eso, ¿eh? Obviamente, yo hasta ahorita no he visto una donde se vea todo lo que ocurra, pues, ¿no? Pero sí que se empieza a hinchar, ¿no? O sea, es una succión que se genera en el espacio exterior. Pues es esto, la anulación de esto, de la presión atmosférica local. Es una succión, efectivamente. Cuando llegas acá, crece la intensidad de la succión.
Alguna vez vi una imagen, no me acuerdo en qué película, donde la piel, o sea, se empieza a hinchar la cara así, a llegar a la casi el cristal, pues, que protege ahí la cara del astronauta, ¿no? Es decir, tiende a ocupar una densidad que es la del espacio exterior de 2 a 3 átomos por metro cúbico, imagínense eso, ¿no? Casi es una desintegración, ¿no? Bueno, espero les haya quedado más claro esto. Y vamos a continuar con las ecuaciones fundamentales de la hidrostática. Y empezaremos con el teorema de Pascal, ¿no? Ya les había explicado esto que está ahí. Y les voy a demostrar el teorema de Pascal. ¿Qué dice el teorema de Pascal aquí? Lo que afirma es esto que está en verde, ¿no? En cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, la presión es igual en todas direcciones. Aquí se los había explicado en esta imagen. Regreso a esta, ¿no? Esta partícula que está aquí en rojo, ¿no? Esa partícula de agua recibe presiones en todas direcciones con la misma magnitud, de la misma magnitud. Es el mismo vector que actúa de todo lo que está en su periferia hacia el centro. Entonces, el diagrama de presiones de un punto es una esfera perfecta, cuya presión en el centro de la esfera, o sea, en el centro de la esfera está la partícula. De la superficie de la esfera hacia el centro actúa un vector que son los radios de la esfera, ¿no? Y la magnitud es el radio de la esfera. O sea, el diagrama de presiones de un punto en el interior de un líquido en reposo es una esfera perfecta. Y recibe el centro, o sea, el punto, el centro de la esfera recibe presiones que son los radios de la esfera. Esos radios son las presiones y tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque es una esfera, pues, ¿no? Son los radios. Eso decirlo así, no sé qué tan intuitivo les pueda resultar, pero les doy un contraejemplo otra vez para que vean que con el contraejemplo forzosamente tiene que ser cierto lo anterior, lo que ya expresé, pues, ¿no? Que es una esfera perfecta. Si un solo vector, bueno, si es la esfera perfecta, ¿qué significa? Que la suma de fuerzas en cualquier dirección en la partícula, sobre la partícula, se anulan, son iguales a cero, ¿se dan cuenta? Y la partícula está en reposo relativo. No se mueve en relación a todas las demás partículas. ¿Por qué? Porque todas las demás partículas también tienen una esfera perfecta de diagrama de presiones y su sumatoria de fuerzas en cualquier dirección es cero. Les digo, no sé qué tan intuitivo le resulte, pero pongamos el contraejemplo. Si un solo vector, si un solo radio fuera diferente de esa esfera, un solo punto de la superficie ya no sería el radio, pues quedaría, digamos, mayor o menor esa fuerza. Si un solo vector de la esfera, o sea, tendría como esa esfera tendría como un hoyo, ¿no? Si la intensidad fuera más pequeña que el radio de la esfera. En esa dirección exactamente, donde no es igual, donde un vector es diferente a todos los demás, en esa dirección la suma de fuerzas no va a ser nula, no va a ser igual a cero. Y sobre la partícula va a haber un desequilibrio. Sobre esa partícula, si hay en una sola dirección la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, esa partícula se va a mover en esa dirección. ¿Sí?
en esa línea, ya sea hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de si esa magnitud del vector es más pequeño que el radio de la esfera o más grande que el radio de la esfera, si se sale pues de la esfera, ¿no? Y si se mueve esa partícula, fíjense bien, si se mueve esa partícula, al moverse, va a mover las demás partículas y va a generar un gradiente de velocidad de deformación y va a generar esfuerzo tangencial. ¿Y qué dijimos que en un líquido en reposo relativo, qué dijimos que con los esfuerzos tangenciales no existen? ¿Se dan cuenta? Por esa razón, entonces, deben de ser iguales todas las presiones en todas direcciones sobre una partícula de agua, sobre un punto en el interior de un líquido en reposo. Ya les puse el contraejemplo, entonces no puede ser, ¿no? Si se mueve una partícula, quiere decir que el líquido no está en reposo. Se está moviendo, se genera un gradiente de velocidad de formación y ocurren esfuerzos tangenciales. Y en un líquido en reposo relativo no hay esfuerzos tangenciales. ¿Sí? No sé qué tan intuitivo le resultó, pero ya con el contraejemplo espero les haya quedado claro esto, pues, ¿no? Y voy a demostrarles el teorema de Pascal, entonces, aquí donde estábamos, que dice eso que está ahí en verde. En cualquier punto en el interior, ojo, en el interior, no en su periferia, en el interior de un líquido en reposo, la presión es igual en todas direcciones. ¿Por qué no es válido esto para un punto exactamente en la superficie del líquido? Porque ahí actúa la tensión superficial. Otra vez regresamos, ¿no? Y ya vimos que es la tensión superficial, ¿no? Es por el desequilibrio que se da en la superficie, porque las moléculas de agua que están en la superficie no interaccionan con moléculas de su misma naturaleza en toda la periferia, ¿no? Por eso se da la tensión superficial. Entonces, el teorema de Pascal es solamente válido para puntos en el interior del líquido, no en su periferia. ¿Sí? Aquí está la demostración. Es relativamente sencilla. Los conceptos ya los vimos. Espero aquí los van a practicar incluso. Aquí está una en el interior de un líquido en reposo. Aquí está. Un líquido. Acá está la superficie, pues arriba con el triangulito. Este líquido está en reposo relativo. Voy a tomar un prisma triangular de agua. Es este que está aquí, que están viendo. Y voy a ponerlo en el primer cuadrante de un sistema coordenado tridimensional. Ahí están viendo la X, la Y y la Z. Vean su acomodo que tiene ahí el prisma. Y este prisma tiene volumen. Sobre la cara de la hipotenusa del prisma, en el centro de la cara, actúa una presión P sin subíndice. Y este vector P está inclinado con respecto a la vertical un ángulo θ, que es igual a este ángulo θ del triángulo del prisma triangular. En la cara de abajo del prisma actúa una presión Y en dirección Y. Acá está el eje Y. Es este vector. Perpendicular a él. ¿Sí? Las presiones son perpendiculares a las superficies, ¿no? Ya habíamos dicho por qué también, ¿no? En esta cara del prisma actúa una presión Px en la dirección del eje X. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa sobre el prisma triangular? El peso del prisma, que es W. Bueno, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre este prisma triangular. Van a decir, pero si ese prisma tiene volumen, no es un punto, ¿no? Como estábamos hablando del teorema ahorita, ¿no? El teorema dice en un punto. Este prisma no es un punto, pero después se los voy a convertir en un punto en el proceso de demostración, ¿no?
¿Qué área tiene la cara vertical donde actúa PX? Esta cara tiene un delta Z que está aquí, es la base de este rectángulo, y una altura delta Y. Espero lo hayan visto. Pero delta Z es unitario. Lo estoy tomando unitario. Unitario es 1 milímetro o 1/10 de milímetro o 1 centímetro, digamos, ¿no? Es una cantidad relativamente pequeña también, pues, ¿no? Pero es unitario, delta Z. Sería el espesor del prisma triangular, ¿no? El área donde está actuando PY positiva hacia arriba es delta Z por delta X, que es la base del triángulo, ¿no? Aquí está, delta X. Y el área de la hipotenusa va a ser, es este rectángulo, ¿no? Donde está actuando perpendicularmente P. Esa área va a ser delta Z, la base del rectángulo, por la altura que vale delta S, se le conoce. Vamos a bautizarla, pues, ¿no? No está ni en X, ni en Y, ni en Z. Por eso se le llama delta S. Es la hipotenusa del triángulo. Bueno, analicemos entonces la sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a analizarla en Y y en X. Aquí está. Por la segunda ley, aplicando la segunda ley de Newton, a ese elemento, a ese prisma, en dirección X y Y. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa del prisma por la aceleración en X. Incluso si se está moviendo. Ya vimos que debe ser reposo relativo, pues, ¿no? Pero ahí incluso si tiene una aceleración en X. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Es esta presión. Por su área me da una fuerza. Aquí está PX por el área perpendicular a PX, que va a ser delta Y por delta Z. Pero delta Z vale 1, ya ni la pongo aquí. ¿Sí? Espero ya ubiquen por qué no la puse. Porque delta Z es unitaria, ¿no? PX es positiva hacia la derecha. ¿Qué otra fuerza actúa en el eje X? La proyección de P. Aquí está. Entonces proyectémosla. ¿Cómo la proyectamos? Con el seno del ángulo θ, ¿no? Aquí está. Menos, entonces va hacia la izquierda. Menos P por delta S, que es el área donde está actuando, por delta Z, pero delta Z vale 1, ya no la pongo tampoco, ¿no? Aquí no puse delta Z. Esa fuerza perpendicular a la cara de la hipotenusa por proyectada en el eje horizontal, en el eje X, por seno del ángulo θ. Eso va a ser igual a la masa del prisma, que es esto, por la aceleración en X. ¿Cómo obtengo la masa del prisma triangular? Pues va a ser muy sencillo, es su densidad por su volumen. Aquí está su densidad. Este es su volumen. ¿Cuál es el volumen del prisma triangular? Pues el área del triángulo por su espesor, delta Z, pero delta Z es unitaria, ya ni la pongo. Así que nada más pongo el área del triángulo, base delta X por la altura delta Y entre 2. Por delta Z, que es unitaria, ¿no? Que ya tampoco la puse. Por la aceleración en X. Ahí está la masa por la aceleración en X. Lo mismo hago, pero en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa del prisma por la aceleración Y en Y, pues del prisma, ¿no? Otra vez saco la sumatoria de fuerzas, pero ahora en la vertical. Y va a ser PY positiva hacia arriba, la presión que actúa sobre la cara de la base del triángulo, pues, prisma triangular, va a ser PY por el área de esa, va a ser delta X por delta Z, que ya no pongo la delta Z, dijimos porque es unitaria. ¿Qué otra fuerza actúa? En contra de Y, o sea, hacia abajo, negativa, va a ser el peso del prisma.
W. Bueno, esto es W. Y el peso del prisma va a ser su peso específico. Su peso específico es la densidad por la gravedad, también por la segunda ley de Newton, esto ya lo habíamos visto, por el volumen del prisma, que es base delta X por la altura delta Y entre 2 por delta Z, que es unitario y tampoco se pone, ¿no? Menos, ¿qué otra fuerza hay ahí? En la vertical, es la proyección de P que está actuando en la hipotenusa, ¿no? Entonces va a ser P por el área delta S por delta Z, el área de la cara que está en la hipotenusa. Delta Z tampoco la pongo, ya habíamos dicho que es unitaria. Por su proyección en la vertical, por coseno del ángulo teta, ¿no? Es la proyección de P en la vertical y va hacia abajo. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Esto de la masa ya lo habíamos visto, ¿no? Acá en la anterior, en la ecuación 1. Pues aquí tengo la ecuación 2. Recordemos esto que está aquí, que delta S, la hipotenusa, por el seno del ángulo teta es igual a este cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? Es delta Y. Ahí está. Y delta S por coseno del ángulo teta es el cateto adyacente, que es delta X. Aquí está. Sustituyendo estas dos en las anteriores, voy a hacerlo en la 1 primero. Vean lo que va a quedar. Aquí está. Delta S por seno de teta es igual a delta Y. Si en lugar de delta S por seno de teta pongo delta Y, puedo eliminar delta Y de 1. Esta que está aquí, esta delta Y de aquí y delta Y de acá. De la masa, del volumen del prisma. Y me queda, y se eliminan pues las delta Y y me queda la 1', que es Px menos P va a ser igual a la densidad por delta X entre 2 por la aceleración en X. Ahora sustituyo en la 2 el delta S coseno de teta, que es igual a delta X. Esta de aquí. Si la sustituyo, delta S coseno de teta me va a quedar aquí delta X. Y se va delta X, si lo ven, todas las demás tienen delta X. La puedo eliminar. Esto que está aquí, lo voy a pasar, el peso del prisma, lo voy a pasar del lado derecho de la igualdad. Y voy a factorizar la densidad. Ahí está factorizada. Recuerden que delta X se fue, ¿no? Lo eliminamos. Y la 2' me va a quedar PY menos P de aquí. Va a ser igual acá. Ya pasé el peso del otro lado y acá está. De aquí factorizo la densidad y la aceleración en Y, porque la gravedad y la aceleración en Y se pueden sumar, están en la misma dirección. Y vean lo que queda de la 2', ¿no? Ahora sí, fíjense bien lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer es convertir ese prisma a un punto. Lo voy a hacer un punto. Vean de que en la 1' y 2' ya no está teta. Es decir, es válido para cualquier teta porque ya no está, se eliminó. Es decir, P tiene cualquier dirección, desde teta 0 hasta teta, el valor máximo que le den ahí, ¿no? Casi 90 grados. Ahora, si delta X lo hago que tienda a 0 y delta Y lo hago que tienda a 0, ese prisma se convierte en un punto. Espero lo hayan ubicado ahora sí, ¿no? Y lo que significaría, entonces, es que si esto tiende a 0, Px menos P en la 1',
sería igual a 0, independientemente de la aceleración que tenga en X. ¿Qué significa que Px menos P sea igual a 0? Significa que valen lo mismo, que tienen el mismo valor. Eso es lo que significa. Y acá también, si esto se convierte en un punto, si esto se hace 0, todo este producto se hace 0. La densidad por delta Y entre 2 por la suma de la gravedad y la aceleración en Y, independientemente que tenga aceleración o no tenga aceleración en Y, todo esto se hace 0. Lo que significa que Py menos P es igual a 0. Eso significa que Py y P son iguales también, si su diferencia es 0. Entonces, Px es igual a Py y es igual a P. Eso es lo que está significando aquí en naranja. Cuando los delta X y delta Y tienden a 0 y el prisma se convierte en un punto. Ahora bien, el prisma yo lo puedo hacer girar que la hipotenusa quede en el plano YZ también. Si lo giro para acá, voy a encontrar, girando el prisma en el plano horizontal, que esta Px igual a Py igual a P es igual también a Pz. Y si esto es cierto, ¿qué significa entonces? De que la presión en un punto tiene la misma intensidad en cualquier dirección, que es el teorema de Pascal precisamente, ¿no? Ahí está demostrado entonces, miren, pues ni es cálculo integral ni diferencial, pues son las mismas propiedades y la segunda ley de Newton, las propiedades del agua, ¿no? El peso específico, la densidad y la segunda ley de Newton. Nos es útil para demostrar pues eso. Lo que significa entonces que el diagrama de presiones es la esfera que les decía, ¿no? Entonces el diagrama de presiones, aquí lo voy a dibujar, bueno, esto ya no me va a alcanzar aquí. Es una esfera perfecta. Ese es el diagrama de presiones, donde, a ver, la presión en el centro, espérenme, en el centro es ahí en el centro es el punto en el interior del líquido y la presión es el radio, ¿no? Y va de la superficie de la esfera al centro. Y ahí está. La presión es el radio. Entonces, de cada punto de la superficie de la esfera hacia el centro donde está la partícula, pues, donde está el punto en el interior del líquido, las presiones son iguales en cualquier dirección, es decir, son radios, pues, de la esfera, ¿no? Los vectores que van hacia el centro. Y el diagrama de presiones de un punto en el interior de un líquido en reposo es una esfera, ¿no? Tiene 3 dimensiones, pues está en el espacio. Ahí está demostrado el teorema de Pascal. Espero, si tienen dudas, puedan preguntarme, ¿no? ¿Quién tiene dudas? Medio enredado, está medio enredado, pero sí quedó claro, profe. Ahí lo pueden ir siguiendo. Ahí están grabado en la clase. Espero alguien la haya grabado. Sí, profe, sí, desde el principio le di a grabar. Sí, está bien. A mí luego se me olvida, pues, si no me acuerdan y ustedes lo pueden hacer, adelante, no hay ningún problema. Pueden, aquí está la aplicación de las propiedades, pues, que era la densidad, el peso específico, ¿no? Bueno, esas dos y la segunda ley de Newton, no fue más, pues, ¿no? Y eso de en el espacio, en X, Y, Z, pues
Es geometría nada más, ¿no? Esa es la demostración del teorema de Pascal. Sigue el teorema principal de la hidrostática, pero ese lo veremos. Aquí lo que no nos resuelve el teorema de Pascal es cuánto vale el radio. Nomás me dice que es igual en todas direcciones, pero no me dice cuánto vale el radio de la esfera. Esa respuesta me la da el teorema siguiente. El teorema principal de la hidrostática nos va a resolver el valor del radio de la esfera. Es decir, el valor de la intensidad de la presión. Pascal solo nos dijo que era igual en todas direcciones y está demostrado. Pero su valor es el teorema siguiente. Eso lo veremos ya el miércoles, ¿no? Entonces, aquí le dejamos. Si tienen dudas, véanlo con calma. Me pueden preguntar al inicio de la clase siguiente. Va, que va, profe. Sale, profe. Hasta luego, entonces. Miércoles. Hasta Hasta el luego. miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No, profe. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿le podrá subir tantito? A ver, sí. Arriba Aquí